Es curioso lo rápido que todo puede desmoronarse. 17 años de matrimonio, esfumados en menos de 10 minutos. Me quedé allí, en la entrada de nuestra casa, mi casa, la que me había llevado años a arreglar, viendo a mi esposa, Clarissa, reír como si yo fuera un chiste. No se necesitan papeles de divorcio. Vete, dijo con voz cortante y fría, como si llevara meses esperando decirlo. Apenas me miró. Su nuevo novio, Reed, estaba justo a su lado, sonriendo como si acabara de ganar un premio gordo. Se quitó los zapatos embarrados y los dejó caer sobre la mesa de centro que había construido con mis propias manos años atrás. La madera estaba rayada, desgastada por sus pies descuidados, y sentí un nudo en el pecho. Pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Ya había tomado una decisión, y yo no iba a rogarle. Les di la espalda y subí a su habitación. La habitación aún olía a su perfume, ese perfume floral que usaba desde que salíamos. Saqué mi maleta del armario, la vieja y negra con la cremallera rota que quería cambiar. Empecé a doblar la ropa, primero las camisas, luego los pantalones y luego los calcetines. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que cada pliegue estuviera limpio y cada pila perfecta. No se trataba de perder el tiempo. Se trataba de mantener las manos ocupadas para no golpear nada. Abajo, los oía hablar, incluso reír. La voz de Reed era alta, arrogante, como si ya fuera el dueño del lugar. «¡Qué casa tan bonita!», le oí decir. Aunque le vendría bien una actualización. ¿Una actualización? Como si tuviera derecho a juzgar lo que había construido. Cerré la maleta y la bajé por las escaleras. Clarissa estaba apoyada en la encimera de la cocina, bebiendo una copa de vino, mi vino, de la botella que había comprado para nuestro aniversario el mes pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé. Reed estaba despatarrado en el sofá, cambiando de canal en la tele como si hubiera vivido allí toda la vida. Me detuve en la puerta principal, con la mano en el pomo, y eché un último vistazo a mi alrededor. Las fotos de la pared, nosotros en la playa, nosotros en la boda de su prima, me miraban como fantasmas. 17 años de recuerdos, y ella lo estaba echando todo por la borda por este chico. Podría haber gritado. Podría haber exigido una explicación. ¿Pero qué cambiaría eso? Ya se había marchado. Así que abrí la puerta y salí. El aire era fresco, la noche tranquila, salvo por el zumbido de los grillos. Metí mi maleta en la parte trasera de mi camioneta, una vieja camioneta que había usado desde antes de casarnos. El motor arrancó con un traqueteo y salí de la entrada sin mirar atrás. Mis manos apretaban el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Clarissa pensó que me había humillado, que había obtenido algún tipo de victoria al echarme así. No tenía ni idea de quién era yo en realidad, ni de lo que se avecinaba. Conduje por la calle, mientras la casa se encogía en el retrovisor, y sentí un cambio en mi interior. Ya no era ira. Era algo más tranquilo, algo más agudo. ¿Quería que me fuera? Bien. Me iría. Pero esto no había terminado, ni mucho menos. Entré en una gasolinera a unos kilómetros y aparqué bajo las luces parpadeantes. Mi teléfono pesaba en el bolsillo. Lo saqué, abrí la agenda y busqué un número guardado solo como comando. Mi pulgar se posó sobre él un segundo antes de escribir un mensaje rápido: iniciar. Asunto confirmado. Procediendo según lo previsto. Pulsé en enviar y me recosté en el asiento, esperando. La respuesta llegó casi al instante, todos los equipos estaban listos. La fase 1 comienza a las 0900. Lo leí 2 veces, dejando que las palabras calaran en mí. 17 años de fingir, de esconderse, y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Clarissa pensó que ya no me vería más. Pensó que solo era un tipo aburrido al que podía dejar de lado. No sabía la verdad. Todavía no. Arranqué la camioneta de nuevo y conduje hacia la ciudad. Mi mente estaba acelerada, pero mis manos estaban firmes. Había pasado años construyendo una vida con ella, interpretando el papel que ella quería que interpretara. El marido tranquilo, el tipo que arreglaba el lavabo que goteaba y pagaba las facturas a tiempo. Nunca me preguntó por mis trasnochadas, mis viajes de negocios, el cajón cerrado con llave de mi oficina que no podía tocar. No le importó lo suficiente como para preguntárselo.
Y tal vez ese era el verdadero problema. No iba a salir de casa esta noche. Estaba dejando atrás la mentira que había vivido por ella. Las luces de la gasolinera se apagaron tras mí al incorporarme a la autopista, la carretera se extendía oscura y desierta. Mañana, todo cambiaría. Mañana descubriría que había tirado realmente. ¿Y yo? Por fin dejaría de fingir. Conduje de noche, las luces de la autopista se difuminaban como manchas de pintura amarilla. El motor de mi camioneta rugía con firmeza bajo mis pies, un sonido familiar que me mantenía en pie mientras mi mente daba vueltas. Las palabras de Clarissa seguían resonando en mi cabeza: no necesitas papeles de divorcio. Simplemente vete. Su forma de reír, como si yo no fuera nada, me dolió más de lo que quería admitir. 17 años, y me echó como si fuera un par de zapatos viejos. La cara de suficiencia de Reed también me vino a la mente, sus pies sobre mi mesa de centro, su voz resonando por toda la casa como si perteneciera allí. Apreté el volante con más fuerza, y mis nudillos volvieron a blanquearse. Pero no me dejé llevar por eso. Ahora no. Había demasiado que hacer. Miré mi teléfono en el asiento del copiloto. La pantalla seguía encendida por el mensaje que había enviado. Iniciar. Asunto confirmado. Procediendo según lo previsto. La respuesta del mando me brilló: todos los equipos listos. La fase 1 comienza a las 9. Ya era real. Sin vuelta atrás. Siempre supe que este día llegaría, pero nunca imaginé que sería así. Mi propia esposa echándome y dándome la oportunidad perfecta de golpe. Pensaba que era un contable aburrido, encerrado en un cubículo haciendo números para el gobierno. La dejé pensar eso. Era más fácil así. Más seguro también. No necesitaba saber nada de las reuniones nocturnas, los archivos clasificados, las veces que llegaba a casa con moretones que atribuía a tropezar por las escaleras. Nunca insistía en nada más. Nunca se preocupaba lo suficiente como para preguntar. El camino se extendía frente a mí, oscuro y silencioso, salvo por los ocasionales faros de algún coche que pasaba. Salí de la autopista después de una hora y me dirigí a un lugar que no había visitado en meses, una casa de seguridad escondida en un bosque a las afueras de la ciudad. La agencia la llamaba Casa de Seguridad Negra, un lugar apartado donde agentes como yo podían pasar desapercibidos cuando la situación se complicaba. La grava crujió bajo mis neumáticos al llegar a la cabaña. No parecía gran cosa, solo una pequeña choza de madera con un porche desvencijado y un buzón oxidado. Una tapadera perfecta. Agarré mi maleta y salí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Los grillos cantaban fuerte, un zumbido constante que ahogaba el ruido en mi cabeza. Dentro, el lugar estaba vacío. Un sofá, una mesa, una lámpara parpadeante con una bombilla débil. Sin cuadros ni adornos, solo lo esencial. Dejé mi bolso junto a la puerta y miré el reloj. Era poco más de medianoche, faltaban 9 horas para la fase 1. Saqué el teléfono de nuevo y comprobé la señal. Barras completas. Bien. Necesito estar conectado. Luego me senté en el sofá, apoyando la cabeza contra los cojines desgastados. Mis ojos se dirigieron al techo, siguiendo las grietas de la madera. No era así como imaginaba mi vida a los 45, escondido en una casa segura, con mi matrimonio hecho cenizas y mi esposa viviendo con un tipo de mala muerte. Pero quizá era mejor así. Limpiadora. Clarissa nunca supo a qué me dedicaba realmente. Le dije que trabajaba en el departamento de tesorería, un trabajo de oficina gestionando presupuestos y formularios de impuestos. No era una mentira del todo, solo lo suficientemente vago como para evitar que indagara. Ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el trabajo, murmurando lo aburrido que sonaba. Hojas de cálculo y manchas de café, decía riendo. Yo también me reiría, siguiéndole el juego. Ella no sabía de los correos cifrados, los teléfonos prepago, las veces que estuve sentado en furgonetas sin identificación vigilando objetivos con binoculares. No sabía que me había pasado los últimos 3 años rastreando a un tipo como Reed, descifrando sus tramas de dinero sucio mientras ella estaba ocupada planeando cenas y revisando su teléfono. Y definitivamente no sabía que su alma gemela era la clave de todo. Me levanté y caminé de un lado a otro por la pequeña habitación, con mis botas resonando contra el suelo.
La casa segura tenía una pequeña cocina en un rincón, un fregadero, una estufa, un refrigerador que zumbaba demasiado fuerte. La abrí y encontré una lata de refresco, la abrí un poco y le di un buen sorbo. El refresco frío me tranquilizó un poco. Pensé en mañana, a las 9 de la mañana, cuando entrarían los equipos. Ya podía imaginármelo. Las camionetas negras llegando, los agentes llamando a la puerta, la confusión somnolienta de Clarissa convirtiéndose en pánico. No tendría ni idea de que la golpeó. Reed tampoco. Casi sonreí ante eso. Casi. De vuelta en el sofá, saqué una libretita de mi maleta. Estaba hecha polvo, con la tapa de cuero rayada y desgastada. Dentro había notas que había tomado a lo largo de los años. Códigos, fechas, nombres. Nada demasiado específico, solo lo suficiente para refrescarme la memoria si lo necesitaba. Pasé a una página casi al final, donde había escrito, RV, meses atrás. Reed Bayon. Lo había estado observando mucho antes de que Clarissa lo trajera a casa. Mucho antes de que decidiera que él era su boleto de salida de nuestro matrimonio. Golpeé la página con el dedo, mirando fijamente sus iniciales. Ella creía que me había humillado esta noche. Creía que había ganado. Pero ella no sabía que el juego ya había empezado, y que yo era quien tenía las cartas. Dejé la libreta y volví a mirar mi teléfono. No había mensajes nuevos. ¿Bien? Todo iba sobre ruedas. Me recosté y cerré los ojos un momento. La casa segura estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y los grillos afuera. Mañana, todo empezaría. Mañana, Clarissa vería una faceta de mí que jamás había imaginado. No era solo el tipo al que había echado. Era el tipo que había estado esperando este momento, planeándolo, construyéndolo. Y ahora estaba aquí. Terminé el refresco, aplasté la lata en la mano y la tiré a la basura. Luego me tumbé en el sofá, con el brazo bajo la cabeza. Dormir no me sería fácil esta noche. Pero no me importaba. Tenía trabajo que hacer. Y por primera vez en años, me sentí viva. La casa segura estaba fría cuando me desperté, de ese frío que te cala los huesos y te hace desear haber empacado una chaqueta extra. Apenas había dormido, quizá un par de horas en ese sofá destartalado, con la mente demasiado conectada para desconectar. El reloj de mi teléfono marcaba las 6:47, faltaban poco más de 2 horas para la fase 1. Me incorporé, frotándome los ojos. La tenue luz del amanecer se filtraba por las persianas polvorientas de la cabaña. Mi maleta seguía junto a la puerta donde la había dejado, mi cuaderno sobre la mesa, abierto para leer las iniciales. RV. Hoy era el día en que él caería, y Clarissa con él, lo supiera o no. Me puse de pie y me estiré, la espalda me crujía por los cojines rígidos. La casa segura olía a madera vieja y aire húmedo, pero por ahora era mi hogar. Fui a la pequeña cocina, llené una taza desportillada con agua del fregadero y me la bebí rápido. No había café, pero no lo necesitaba. La adrenalina ya me subía, fuerte y constante. Tomé mi teléfono y revisé las actualizaciones. Un nuevo mensaje del comando. Equipos en posición. Cita a las 8. Caja fuerte negra confirmada. ¿Bien? Todo marchaba como un reloj. Respondí con una copia rápida. En camino. Luego me puse las botas, agarré las llaves y salí. El aire de la mañana era fresco, el bosque que rodeaba la cabaña estaba en silencio, salvo por el canto de algunos pájaros. Mi camioneta estaba donde la había estacionado, pegada al parabrisas. Subí, arranqué el motor y lo dejé calentar mientras limpiaba el cristal con la manga. El trayecto hasta el punto de encuentro no era largo, unos 20 minutos hasta un almacén a las afueras del pueblo, otro lugar que la oficina mantenía fuera de los registros. Entré en el camino de grava, mis neumáticos crujieron con fuerza en el silencio. Mi mente se remontó a la noche anterior, a la risa de Clarissa, a la sonrisa petulante de Reid. Había pasado 17 años con ella, construyendo una vida, un hogar, y ella lo había echado a perder sin pensarlo 2 veces. Pero eso no fue lo que me mantuvo despierto. Era la ironía de todo. Su nuevo novio no era un tipo cualquiera. Era mi objetivo. Verás,
llevaba 3 años trabajando en el caso de Reid Bayón. 3 años de trasnochar, identidades falsas y rebuscando entre registros financieros tan enredados que te mareaban. Era un gestor de fondos de cobertura en teoría, con trajes elegantes, el pelo engominado, de esos que presumían de su yate en las fiestas. Pero en el fondo, era corrupto. Blanqueaba millones mediante transacciones de arte en el extranjero y estafas con criptomonedas, moviendo dinero para gente malvada. Lo rastreé a través de las fronteras estatales, intervine sus llamadas, vigilé cada uno de sus movimientos. Y entonces, hace 6 meses, Clarissa lo trajo a casa. Este es Reid, dijo, sonriendo como si hubiera encontrado oro. Mi alma gemela. Casi me atraganto con la cerveza. ¿Alma gemela? Era mi objetivo. No se lo dije, claro. No pude. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, dependía de la discreción. Ella creía que solo era un burócrata del gobierno, y se lo permití. Así era más seguro. Cuanto menos supiera, menos podía meter la pata. Pero nunca pensé que se enredaría así. Llegué al almacén a las 7:58 de la mañana y estacioné junto a una fila de camionetas negras. El agente Rowan ya estaba allí, apoyado en su vehículo, con un cigarrillo colgando de los labios. Había sido mi compañero durante 8 años, un tipo fibroso, con el pelo rapado y un humor mordaz. Buenos días, Sol, dijo, arrojando ceniza al suelo. ¿Una noche dura? Me encogí de hombros. Se podría decir que sí. Dentro del almacén, el director Keller esperaba. Era mayor, canoso, de mirada penetrante, el tipo de hombre que no malgasta palabras. Había una mesa con portátiles, mapas y una pila de archivos, la vida de Reid en papel. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Keller, mirándome por encima de sus gafas. ¿Es tu esposa? Lo era, corregí. Ella tomó su decisión. Él asintió, sin juzgarme, solo con los hechos. Rowan me dio una palmadita en el hombro. Enterraremos a este cabrón, dijo sonriendo. No le devolví la sonrisa, pero lo sentí. El fuego. Esto ya no era solo un asunto personal. Repasamos el plan una última vez. Los equipos de vigilancia ya estaban desplegados alrededor de la casa, listos para actuar a las 9 en punto. Otra unidad estaba allanando la oficina de Reid en el centro, confiscando computadoras y congelando cuentas. Las pruebas eran irrefutables, registros bancarios, transferencias bancarias, incluso una llamada grabada donde presumía de haber lavado dinero. Había construido esta caja ladrillo a ladrillo, y ahora era hora de derribarla. Keller me dio unos auriculares. Estás en comunicación, dijo. Ojos fijos en la transmisión. Toma las riendas si se tuerce. Asentí y me lo puse. Mi corazón estaba firme, mis manos tranquilas. En eso era bueno. Volví a pensar en Clarissa mientras cargábamos. Nunca había visto esta faceta de mí, el tipo capaz de desmantelar un imperio criminal sin pestañear. Para ella, solo era el marido que a veces olvidaba cortar el césped, que trabajaba hasta tarde y llegaba a casa en silencio. No sabía de las cajas fuertes negras, las operaciones encubiertas, las veces que me enfrenté a hombres peores que Reid. Y ella no sabía que su alma gemela estaba a punto de meterla en un lío del que no podría salir. Subí a la furgoneta con Rowan, las puertas se cerraron de golpe tras nosotros. Las pantallas se encendieron, mostrando transmisiones en directo desde la casa. El coche de Clarissa seguía en la entrada. El de Reid también. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El reloj marcaba las 8:45 de la mañana, faltaban 15 minutos. Me recosté en mi asiento, mirando las pantallas con la mente despejada. Este era mi mundo, oculto, nítido, real. Clarissa pensó que me había humillado anoche, echándome de casa por su nuevo y brillante novio. Pero desconocía los secretos que había enterrado, la vida que le había ocultado. No sabía que había estado esperando esto, que la llegada de Reid a nuestra casa era lo último que necesitaba. La camioneta arrancó, con los neumáticos zumbando contra el pavimento. La primera fase estaba a punto de comenzar. Y yo estaba listo. La furgoneta olía a café rancio y metal mientras rodábamos hacia la casa.
Las pantallas frente a mí parpadeaban con transmisiones en vivo. Eran las 8:55 de la mañana, faltaban 5 minutos para que todo comenzara. Me ajusté los auriculares, la estática me resonaba en el oído mientras Rowan murmuraba algo sobre el tráfico. Mis ojos estaban fijos en los monitores, dos ángulos de la casa que solía llamar hogar. El porche estaba en silencio, con las cortinas aún corridas. El coche de Clarissa estaba aparcado en la entrada, junto al ostentoso BMW de Ray. Probablemente seguían dormidos, enredados en las sábanas que había pagado, creyendo que habían ganado. Se me revolvió el estómago, pero lo reprimí. Ya no se trataba de sentimientos. Se trataba del trabajo. El reloj marcó las 9 de la mañana y la radio cobró vida. Equipo Alfa en posición, dijo una voz. Equipo Beta, oficina asegurada. Esperando tu turno. Respiré hondo, con voz firme. Vamos, dije. Y así, empezó. En la pantalla, 3 camionetas negras se detuvieron rápidamente, con los neumáticos chirriando mientras los agentes salían en tropel, con los chalecos puestos y las armas listas, pero agachadas. Se movían como una máquina, 2 en la puerta principal, 2 en la trasera y 1 vigilando. Vi como el agente Torres, con quien me había entrenado años atrás, golpeaba la puerta. FBI, orden de registro. Abre. Su voz era fuerte y aguda, cortando el silencio de la mañana. Por un segundo, no pasó nada. Entonces las cortinas se movieron bruscamente y vi el rostro de Clarissa asomarse, con los ojos abiertos y somnolientos. Abrió la puerta un poco, todavía en bata, con el pelo revuelto por dormir. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. Torres no perdió el tiempo. FBI, tenemos una orden judicial. Hazte a un lado. La empujó para pasar, seguido por el equipo, y la vi retroceder tambaleándose, aferrándose con más fuerza a la bata. Reed bajó las escaleras a trompicones un segundo después, sin camisa y con el pelo de punta. ¿Qué demonios es esto?, gritó, pero en cuanto vio las placas, palideció. Corrió hacia la estúpida maniobra de la puerta trasera. 2 agentes ya estaban allí, sujetándolo antes de que diera 10 pasos. Oí el clic de las esposas por el comunicador, un sonido satisfactorio. Reed Bayón, estás arrestado, dijo uno de ellos, leyendo los cargos: crimen organizado, lavado de dinero, fraude. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Clarissa gritaba, con la voz estridente en la transmisión. ¿Qué demonios está pasando? Que alguien me lo diga. Se dio la vuelta y vio a los agentes recorriendo la casa a toda velocidad, abriendo cajones, metiendo portátiles en bolsas y revolviendo cojines. Nadie le respondió. No tenían por qué hacerlo. La vi hundirse en el sofá, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Aún no lo entendía, pero pronto lo entendería. En la segunda pantalla, el allanamiento de la oficina estaba en pleno apogeo. La oficina de Reed en el centro, toda de cristal y acero, estaba repleta de agentes. Su personal se quedó paralizado mientras desconectaban las computadoras, guardaban los archivos en cajas y cerraban las cuentas. Me acerqué más, con el pulso firme. Esto era todo, el desmantelamiento que me llevó 3 años preparar. Oficina segura, equipo Beta informado. Pruebas en mano. Me dirijo a procesamiento. Asentí, aunque no me veían. Recibido, dije. Alfa, ¿estado? La voz de Torres respondió. Casa segura. Sujeto bajo custodia. El ocupante secundario fue detenido para interrogatorio. El ocupante secundario era Clarissa. La vi en la transmisión, con un agente de pie junto a ella, haciéndole preguntas que no podía responder. No sé nada, repetía con la voz entrecortada. Esta es mi casa. Tú no puedes hacer esto. Pero ellos sí. Tenían la orden, las pruebas, los años de trabajo que había dedicado. Ella no sabía que yo estaba detrás de todo, todavía no. Rowan me dio un codazo, señalando la pantalla. Está perdiendo la cabeza, dijo, casi riéndose. No sonreí. Verla desmoronarse no fue divertido. Era simplemente necesario.
Los agentes encontraron una caja fuerte en mi habitación, escondida detrás de un cuadro que había colgado hacía años. La abrieron y sacaron fajos de billetes, un teléfono prepago y unos papeles que no pude descifrar. Leí el material, sin duda. Clarissa palideció al verlo. «Eso no es mío», gritó. «No sé de dónde salió eso». «Quizás no». Pero no importaba. Ella lo dejó entrar, tomó sus regalos y siguió el juego. Eso la convirtió en parte de ello, quisiera o no. La transmisión mostraba a Ree desposado, metido en la parte trasera de una camioneta. Estaba sudando, su sonrisa arrogante había desaparecido hacía tiempo. «Quiero a mi abogado», repetía una y otra vez, como si eso lo salvara. Pero no fue así. Lo teníamos bajo control, registros bancarios, intervenciones telefónicas, testigos. 3 años de mi vida, resumidos en este momento. Me recosté en el asiento de la furgoneta, con el auricular pegado a la oreja. La casa estaba hecha un desastre, con los muebles volcados y los armarios vacíos. Clarissa estaba allí sentada, con la cabeza entre las manos, llorando. Un agente le dio un pañuelo, pero no lo cogió. Ella no paraba de murmurar, «Esto no puede estar pasando». Pensé en la noche anterior, en su risa, diciéndome que me fuera. Creía que tenía el control, que me había humillado. Ahora mírala. La radio volvió a sonar. Equipo Alfa, pruebas aseguradas. Me dirijo al transporte. Miré a Rowan. Sala de oficinas. Le pregunté. Sonrió. Suficiente para enterrarlo durante 20 años. Quizás más. Asentí. Bien. La pantalla mostró a los agentes recogiendo sus pertenencias y las camionetas partiendo. Clarissa fue conducida a un auto, sin esposar, todavía no. Pero tampoco estaba libre. ¿A dónde me llevas?, preguntó en voz baja. A la estación, dijo el agente. Tenemos preguntas. La camioneta se quedó en silencio mientras los pies se cortaban, la operación terminaba sin problemas. Rowan sacó un paquete de chicles y me ofreció uno. Lo acepté, masticando despacio, con la menta penetrante en la lengua. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome. Sí, dije. Y lo estaba. No se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de justicia, de terminar lo que había empezado. Clarissa no sabía quién era yo, no después de todos estos años. Ya lo vería. La camioneta arrancó, de vuelta a la base. Miré por la ventana, la ciudad despertaba a nuestro alrededor. La primera fase ya estaba terminada. Las fichas de dominó caían. Y yo era quien las empujaba. La furgoneta volvió al almacén con un rugido, mientras la ciudad pasaba desapercibida entre edificios grises y tráfico matutino. Me quedé allí sentado, con los auriculares quitados, y las pantallas frente a mí apagadas. Rowan tamborileaba con los dedos en el volante, tarareando una melodía que no reconocí. El arresto había terminado, con la caña esposada, la casa destrozada, Clarissa se la llevaron para interrogarla. Sentía una opresión en el pecho, pero no por nervios. Era algo más pesado. 3 años de trabajo acababan de dar sus frutos, y sin embargo, solo podía pensar en su cara en esa transmisión, confundida, asustada, llorando. No sabía qué era yo. Todavía no. Mi teléfono vibró en el bolsillo y me despertó. Lo saqué y vi su nombre en la pantalla, Clarissa. Una llamada perdida, y luego otra. Luego, un mensaje, ¿qué hiciste? Todo en mayúsculas, sin interrogación, como si estuviera gritando entre líneas. Lo miré un buen rato, con el pulgar sobre el botón de respuesta. Rowan lo miró. Está enloqueciendo, dijo con una sonrisa burlona. Que sude, murmuré, guardando el teléfono en mi bolsillo. Pero volvió a sonar, otra llamada. Lo ignoré, observando cómo el almacén aparecía al entrar en el aparcamiento. Dentro, el equipo ya estaba desempacando. Cajas con evidencia de la casa y la oficina apiladas sobre mesas, los agentes revisándolas. El director Keller me hizo señas para que me acercara. Limpia, dijo con voz ronca pero con aprobación. Valen ha terminado.
Tenemos suficiente para encerrarlo durante décadas. Asentí, recorriendo la habitación con la mirada. Portátiles, archivos, ese teléfono prepago de la caja fuerte, todo dispuesto como piezas de un rompecabezas que me había llevado años resolviendo. ¿Y ella? Pregunté, con tono monótono. Keller se encogió de hombros. Está en prisión preventiva. Dice que no sabía nada. Ya veremos. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje. Respóndeme. Lo saqué esta vez, mirando fijamente sus palabras. Estaba desesperada, probablemente sentada en una habitación fría de la estación, preguntándose cómo había fracasado su plan perfecto. En lugar de responder, abrí el carrete y busqué una foto que había tomado meses atrás durante un entrenamiento. Yo con el equipo táctico completo, chaleco, auriculares y todo lo necesario, de pie junto a Rowan, con el monitor de vigilancia al fondo. Apenas se distinguía la cara de Clarissa en la pantalla, un fotograma de una de las llamadas de Reed que habíamos interceptado. No había planeado usarlo así, pero me pareció apropiado. Se lo envié, sin palabras, solo la imagen. Que lo descifre ella. El teléfono volvió a sonar casi al instante. Su nombre resonó, insistente. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar con voz serena. Sí, respiraba con dificultad al otro lado, como si hubiera estado corriendo. ¿Qué demonios es esa foto?, preguntó. ¿Qué hiciste? Me apoyé en la mesa, viendo a un agente empaquetar un fajo de facturas falsas de Reed. Dijiste que no necesitabas papeles, le dije, hablando claro. Supongo que tenías razón. Empezó a decir algo, alzando la voz, pero colgué antes de que pudiera terminar. La llamada se cortó y sentí que me quitaban un peso de encima, pequeño pero real. Rowan se acercó, mascando chicle ruidosamente. ¿Recibió el mensaje?, preguntó. Ya va por buen camino, dije, guardando el teléfono. Él se rió, negando con la cabeza. Vaya, qué frío tienes. Me gusta. No respondí. Frío no era la palabra. No intentaba hacerle daño, no de esa manera. Pero después de 17 años de ser invisible para ella, de poner los ojos en blanco ante mi vida aburrida, no iba a darle explicaciones ahora. Pronto lo vería todo. Keller nos llamó a una sala de reuniones, un espacio pequeño con una pizarra y algunas sillas. Las pantallas estaban encendidas de nuevo, mostrando imágenes del allanamiento de la casa en bucle y sin sonido. Valence en proceso, dijo, señalando un archivo. Ya cantaba, intentando llegar a un acuerdo. No me sorprendió. Tipos como Reed siempre se desplomaban cuando les ponían las esposas. ¿Qué dice?, pregunté. Keller abrió la carpeta. Dice que la esposa lo sabía. Dice que estaba al tanto de las cuentas, de los regalos. Intentando culparla. Apreté la mandíbula. No lo hizo, dije con firmeza. Es una tonta, no una corrupta. Keller arqueó una ceja, pero no discutió. Cavaremos. A ver qué se pega. Pensé en eso, Clarissa lo sabía. No lo hizo. Había vivido con ella lo suficiente como para estar seguro. Se había llevado el dinero de Reed, claro. Las joyas, el coche, esa villa de la que presumía. Pero ella creía que solo era el fanfarroneando. No era lo suficientemente inteligente como para ocultar millones, ni lo suficientemente cuidadosa como para jugar a ese juego. Pero la evidencia estaba ahí. $140.000 en regalos rastreados a su nombre, todos relacionados con el lavado de dinero de Reed. La villa en Mykonos no era un tiempo compartido como les había dicho a sus amigos. Era una fachada. Estaba muy involucrada, aunque no fuera su intención. Mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada. Esta vez lo silencié y dejé que saltara el buzón de voz. De todas formas, podía oír su voz en mi cabeza, suplicando, gritando, exigiendo respuestas. Las obtendría, pero no de mí. Todavía no. Keller me dio un café, solo y amargo, y le di un sorbo. El calor me despertó. Estás fuera del campo por ahora, dijo. Papeleo. Luego nos reagrupamos. Este es de alto perfil, Midi ya está olfateando. Asentí.
Me parece bien. Había cumplido con mi parte. La sala se vació y los agentes se dedicaron a sus siguientes tareas. Me quedé allí, mirando la pizarra donde alguien había garabateado el nombre de Reed y una lista de cargos. Mi matrimonio había terminado, supongo que hacía tiempo que no, pero este era el verdadero final. Clarissa pensó que me había desenmascarado anoche, echándome como a un fracasado. Ahora era yo quien estaba desvelando las capas. Esa foto que le envié no era solo una indirecta. Era la verdad, yo, mi verdadero yo, el chico al que nunca se había molestado en ver. Volvería a llamar. Lo sabía. Y quizá respondería. Pero por ahora, dejé que el silencio se instalara, mientras el café se enfriaba en mi mano. El juego no había terminado. Apenas comenzaba. El almacén estaba en silencio, el bullicio de la mañana se desvanecía mientras el equipo se dispersaba hacia sus siguientes misiones. Me senté solo en la sala de reuniones, con la pizarra aún mirándome fijamente con el nombre de Reed garabateado con rotulador negro. Mi café estaba frío, pero lo bebí de todos modos, su amargo sabor me mantenía alerta. Mi teléfono estaba sobre la mesa, en silencio por primera vez en horas. Clarissa había dejado de llamar, quizá se había dado por vencida, quizá estaba demasiado ocupada enloqueciendo en la estación. En cualquier caso, me daba igual. No en ese momento. Me recosté en la silla, con la mirada perdida en la pila de archivos que Keller había dejado. La vida de Reed, mi trabajo, todo guardado y listo para enterrarlo. La puerta se abrió con un crujido y Rowan asomó la cabeza. Comienza el interrogatorio, dijo, masticando de nuevo ese maldito chicle. Valens en la sala 3. Uno dentro. Asentí, impulsándome. Mis botas resonaron en el cemento mientras caminábamos por el pasillo, pasando junto a agentes encorvados sobre sus portátiles y bolsas de pruebas. Las salas de interrogatorio estaban al fondo, pequeñas cabinas grises con cristales unidireccionales y sillas metálicas atornilladas al suelo. Me detuve junto a la ventana, mirando hacia adentro. Reed estaba allí, esposado a la mesa, con su elegante traje cambiado por un mono. Parecía más pequeño sin su arrogancia, con el pelo grasiento, la mirada fija en todas direcciones como una rata atrapada. El agente Torres ya estaba dentro, hojeando un expediente, tan tranquilo como siempre. Tienes mucho que decir, Reed empezó con voz firme. Escuchémoslo. Reed se inclinó hacia adelante, con el tintineo de sus esposas. Hablaré, dijo, demasiado rápido. Pero tienes que hacerme un trato. Yo no soy el pez gordo aquí. Torres ni se inmutó. Tú eres el que está esposado. Empieza a hablar y ya veremos. Reed tragó saliva y luego se lanzó. Es ella, Clarissa. Ella sabía de las cuentas. Ayudó a abrirlas. Las joyas, el coche, ella lo consiguió. Dijo que debíamos parecer legítimos. Sentí que se me cerraban los puños. Estaba mintiendo, y ni siquiera bien. Clarissa no tenía ni idea de blanqueo de dinero, apenas podía llevar el control de su propia chequera. Pero Reed siguió contando su historia. Tiene una caja de seguridad en el centro. Compruébalo. Encontrarás pruebas. Torres garabateó algo y luego levantó la vista. Lo comprobaremos. ¿Algo más? Reed asintió, ansioso. La villa, la eligió. Dijo que sería nuestra escapada. Ella está al tanto de todo. Me aparté del cristal, con la mandíbula apretada. Rowan arqueó una ceja. Está desesperado, dijo. La está echando a perder para salvar su vida. Sí. Murmuré. No funcionará. Sabía que Clarissa no era inocente, había tomado los regalos, los había exhibido y había dejado que Reed se colara. Pero no era una mente maestra. Simplemente era codiciosa, ciega, demasiado obsesionada con su alma gemela como para preguntar de dónde venía el dinero. La oficina lo averiguaría rápido. Ya tenían el rastro documental, $140.000 en activos vinculados a su nombre, todo proveniente del dinero sucio de Reed. Joyas que usaba en fiestas, un coche aparcado en nuestro garaje, esa villa de la que presumía por teléfono con su hermana. Fue suficiente para arrastrarla, aunque no supiera todo el asunto.
Regresé a la sala de reuniones, necesitando aire. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez no era Clarissa, sino mi abogado, Mike. Respondí brevemente. ¿Qué pasa? Su voz era pura formalidad. ¿Quiere verte? Clarissa. Llamó a mi oficina desde la estación, dice que es urgente. Me froto la sien, el dolor de cabeza empieza a aumentar. ¿Está detenida?, pregunté. Sí, dijo Mike. Aún no la han acusado, pero están investigando. Tiene miedo. ¿Quiere hablar? No dije nada por un segundo, solo dejé que las palabras se quedaran ahí. No tienes por qué hacerlo, añadió. Ella ya no es tu problema. Tenía razón. No lo era. Pero algo en mí, quizá los 17 años que llevábamos juntos, me impidió hacerlo. Prepáralo, dije. Me voy. Terminó la llamada y volví a sentarme, mirando los archivos. Reed seguía ahí dentro, haciendo el ridículo, intentando salir a zarpazos. La caja de seguridad era un engaño, apostaría mi camioneta a que sí. Pero la villa era real. La habíamos rastreado semanas atrás, una propiedad de $2 millones en Mykonos comprada a través de una empresa fantasma controlada por Reed. Clarissa pensó que era un regalo romántico, no una fachada de lavado de activos. Había publicado fotos en línea, todas sonrisas, sin darse cuenta. Ahora era una prueba, y su nombre figuraba en las escrituras. Al menos libertad condicional, quizá peor. Ya estaba en el sistema, atrapada en la red que le había tendido. Una hora después, Mike me envió un mensaje con los detalles. Sala de conferencias de la agencia, 2 de la tarde. Pasé el tiempo revisando pruebas y comprobando el botín de la casa. El teléfono quemador tenía llamadas registradas en los contactos de Reed, y el dinero estaba marcado con números de serie que pudimos rastrear. Algo sólido. Para cuando me fui a la reunión, tenía la cabeza despejada. Conduje solo hasta la estación, rodeado de un bullicio urbano, bocinas y gente corriendo. El edificio era todo de hormigón y cristal, hacía frío por dentro. Un agente me condujo a la habitación, una caja beige con una mesa y 2 sillas. Me senté, esperando. La puerta se abrió y entró Clarissa. No llevaba esposas, pero tenía un aspecto rudo, tenía el pelo enredado, los ojos enrojecidos y la bata cambiada por vaqueros y una sudadera. Se detuvo al verme, abriendo y cerrando la boca. Siéntate, le dije, señalando la silla con la cabeza. Lo hizo, despacio, como si no estuviera segura. Dicen que estoy involucrada, empezó, en voz baja. No lo sabía, lo juro. No respondí, solo la observé. Se removió nerviosamente y luego se inclinó hacia adelante. Tú hiciste esto, ¿verdad? La redada, el arresto, eres tú. Asentí, solo una vez. Sí. Sus ojos se abrieron de par en par y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Quién eres realmente? Me recosté, manteniendo la voz serena. Nunca preguntaste, dije. Nunca te importó. Y eso fue todo, la verdad, pura y simple. Me miró fijamente, con lágrimas derramándose, pero no me moví. Este era su desastre. Acababa de encender la mecha. La sala de conferencias parecía un congelador, el aire cargado con ese olor rancio a alfombra vieja y café barato. Clarissa estaba sentada frente a mí, retorciéndose las manos sobre la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si las últimas 24 horas la hubieran encogido hasta convertirla en alguien a quien apenas reconocía. ¿Por qué no me dijiste quién eras en realidad?, preguntó, con la voz entrecortada. Le respondí sin rodeos. Nunca preguntaste. Nunca te importó. No fue cruel, solo cierto. 17 años, y nunca había trascendido la superficie, nunca se había preguntado por qué me ausentaba tanto ni qué hacía tras la puerta cerrada de aquella oficina. Ahora estábamos allí, mirándonos fijamente desde una mesa en un edificio de oficinas, la vida que habíamos construido a pedazos. Se secó los ojos con la manga, sollozando ruidosamente. Me importó, dijo, pero sonó débil, como si ni ella misma lo creyera. Es que... No sabía qué era esto.
¿El FBI? ¿Redadas? Se suponía que eras contable. Al final, alzó la voz, casi un grito, como si estuviera furiosa porque la había engañado. Ni me inmuté. Te dije que trabajaba para el gobierno, dije, con calma. Completaste el resto. ¿No querías oír más? Ella negó con la cabeza rápidamente, como si pudiera quitarse la verdad de la cabeza. Eso no es justo, murmuró. Lo ocultaste. Mentiste. Me incliné hacia adelante, solo un poco, con las manos apoyadas en la mesa. No mentí, dije. Te protegí. Te mantuve al margen. Hasta que lo dejaste entrar. Su rostro se arrugó ante eso. El nombre de Reid ni siquiera hizo falta decirlo. Ella sabía a quién me refería. Yo no sabía quién era, susurró, mirándose las manos. Era amable conmigo. Él escuchó. Siempre estabas distante. Distante. La palabra me impactó, pero no con fuerza. No se equivocaba. Había estado fuera mucho tiempo, trasnochando, viajes que no podía explicar, muros que tuve que levantar para mantener mi trabajo separado. Pero lo intenté. Arreglé la casa, pagué las cuentas, escuché sus interminables historias sobre sus amigos. Simplemente dejó de verlo. Dejaste de verme. Querías un alma gemela, dije con voz firme. Ya la tienes. Entonces empezó a llorar con más fuerza, fuertes sollozos que le sacudían los hombros. No quise decir esto, dijo entre jadeos. El dinero, las cosas, pensé que solo eran regalos. No sabía que era ilegal. Le creí. Casi todo. Clarissa no era lo suficientemente inteligente como para organizar un plan de lavado de dinero, suspendería un examen de matemáticas antes que esconder millones. Pero lo había cogido todo de todos modos, las joyas, el coche, esa villa de la que tanto presumía. La avaricia la cegó, no el cerebro. Dicen que podría ir a la cárcel, continuó, mirándome con ojos húmedos y desesperados. Tienes que ayudarme. Por favor. No me moví, no me ablandé. No puedo, dije, así de simple. Ya estás en esto. Tienen pruebas, tu nombre en cuentas, propiedades. Te llevaste su dinero. Ella volvió a negar con la cabeza, frenética. Pero no lo sabía. Tú sabes que no lo sabía. Díselo. Su voz era fuerte ahora, resonando en las paredes beige. Me quedé callado un segundo, dejando que sus palabras se quedaran ahí. Luego dije, ya lo resolverán. Si estás limpio, te librarás. Si no, me quedé callado, encogiéndome de hombros. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Ni siquiera lo vas a intentar?, preguntó, con la voz otra vez baja. ¿Después de todo? De todo. 17 años de cenas, peleas, mañanas tranquilas. La vez que se rió de mi mala cocina, la forma en que se acurrucaba a mi lado en el sofá. Me pasó por la cabeza, rápido y conciso, pero no cambió nada. Me dijiste que me fuera, dije, mirándola a los ojos. No se necesitan papeles. Hice lo que querías. Se estremeció, como si las palabras la hubieran herido. Quizás sí. No lo dije en serio, murmuró, mientras las lágrimas caían sobre la mesa. Estaba furiosa. Fui una estúpida. No pensé, se detuvo, ahogándose en un sollozo. No sentí el silencio. No había nada que decir. La puerta se abrió y entró un agente, un joven con el pelo rapado y portapapeles en la mano. Se acabó el tiempo, dijo, mirándome de reojo. Ya debería haber vuelto y la espera. Clarissa lo miró, luego a mí, con pánico en los ojos. Espera, dijo, extendiendo la mano por encima de la mesa hacia mí. Sus dedos rozaron los míos, fríos y temblorosos. Por favor, no dejes que me lleven. Lo siento. Lo siento mucho. Retiré la mano, despacio pero con firmeza. No puedo arreglar esto, le dije. Ya tomaste tus decisiones. El agente se acercó, indicándole que se levantara. Ella lo hizo, tambaleándose, con la cara llena de lágrimas y rímel. Cuando la dejó salir,
Ella se giró una última vez. No te conocía, dijo con la voz entrecortada. Debería haberlo hecho. No lo hice. La puerta se cerró tras ella y la habitación volvió a quedar en silencio. Me quedé allí sentado, mirando la silla vacía, mientras sus palabras resonaban en mi cabeza. Ella no me conocía. Tenía razón. Pero yo la conocía. Cada risa, cada suspiro, cada vez que me miraba como si no estuviera allí. 17 años, y nunca me había visto con claridad hasta ahora, cuando ya era demasiado tarde. Me puse de pie, mi silla raspó el suelo. El agente de la puerta me saludó con la cabeza y salí. El pasillo estaba frío y gris. Mi teléfono vibró, Mike otra vez. Está hecha un desastre. ¿Estás bien? Te respondí rápidamente, sí. Y así fue. Ni feliz ni triste. Simplemente, estaba harta. Clarissa quería perdón, un salvavidas. Pero no tenía nada que dar. No por rencor, sino por la verdad. Ella había construido este desastre con Reed, ladrillo a ladrillo, y yo lo había derribado. Ahora lo afrontaría. Regresé al almacén, con el peso de sus lágrimas aún sobre mí, pero más ligero que antes. Ahora me veía. Lástima que hiciera falta esto para que sucediera. Salí de la estación y conduje de vuelta al almacén, con la ciudad zumbando a mi alrededor mientras el sol de la tarde subía cada vez más alto. El aire en la camioneta era cálido, la calefacción vibraba como siempre, pero aún así mantuve la ventanilla entreabierta, dejando entrar la brisa. Mis manos estaban firmes sobre el volante, mi mente repasaba aquel encuentro con Clarissa, sus lágrimas, su voz temblorosa, cómo me agarraba como si pudiera sacarla del hoyo que había cavado. Lo siento, repetía una y otra vez, como si pudiera deshacerlo todo. No podía. No me sentí mal por eso, la verdad. Había hecho su cama y ahora estaba acostada en ella. ¿Yo? Solo era el tipo que encendió las luces. De vuelta en el almacén, el equipo seguía revisando las pruebas, las mesas estaban repletas de cajas y bolsas. Rowan me hizo señas para que me acercara, con el chicle rechinando con fuerza. La sentencia de Valen está fijada, dijo, entregándome una carpeta. El tribunal lo aprobó rápidamente, 22 años. Extorsión, fraude, conspiración. Hecho consumado. Lo abrí y repasé las páginas. Rita intentó negociar, señalando a Clarissa y a cualquiera que se le ocurriera, pero las pruebas eran demasiado contundentes, las mías. Registros bancarios, llamadas intervenidas, testigos que habían cambiado de opinión. 3 años de mi vida, envueltos en el mazo de un juez. Bien, dije, cerrando la carpeta. Está fuera. ¿Y ella qué? Preguntó Rowan, apoyado en la mesa. ¡Qué asco! 3 años, más una clase de ética financiera que le están haciendo. Sin cárcel. Silbó bajito. ¡Qué suerte! Pensé que recibiría más con todo ese dinero atado a ella. Asentí, pero no dije mucho. Los $140.000 en regalos, las joyas, el coche, la villa, estaban a su nombre por todas partes, pero la oficina sabía que ella no era la mente maestra. Solo el tonto que había mordido el anzuelo. 3 años de libertad condicional no fueron mucho, considerando todo. Había esquivado lo peor, pero su vida seguía destrozada. Los medios ya se habían dado cuenta, los televisores del almacén estaban en silencio, pero podía ver los titulares desfilando. La esposa de un agente encubierto del FBI, atrapada en un operativo de alto perfil. Mi nombre también aparecía, aunque les había dicho que no me dieran entrevistas. Los periodistas habían estado llamando todo el día, dejando mensajes de voz que borré sin escuchar. No necesitaba ser el centro de atención. Nunca lo necesité. Ver cómo se llevaban a Reed y cómo se derrumbaba el mundo de Clarissa fue suficiente. Justice no necesitaba equipo de filmación. Tomé un vaso de agua del refrigerador y me senté, dejando que el ruido de la habitación se desvaneciera en el fondo. Keller se acercó, con las gafas puestas sobre la nariz. La prensa se lo está tragando, dijo, señalando las pantallas con la cabeza. ¿Seguro que no quieres decir nada? ¿Le va bien al FBI? Negué con la cabeza. Que cuenten sus historias.
Ya terminé de hablar. Me observó un segundo y asintió. Me parece bien. Te lo has ganado. Dejó caer un nuevo expediente sobre la mesa, más grueso que el de Reed. El siguiente caso, dijo. Cuando estés listo. No lo abrí, solo le di un golpecito con el dedo. Pronto, dije. Se marchó, dejándome con el bullicio del almacén y mis pensamientos. La cara de Clarissa no dejaba de aparecer en mi mente, no la destrozada por el llanto de la sala de conferencias, sino su aspecto de anoche, riendo mientras me decía que me fuera. No necesitaba papeles de divorcio, había dicho, tan segura de haber ganado. Ahora estaba en libertad condicional, su novio en la cárcel, su nombre aparecía en todos los canales de noticias. La casa también había desaparecido, confiscada por los federales, y estaba a punto de ser subastada junto con la villa y todo lo que Reed había tocado. Se había mudado con su hermana, según lo último que supe. Se acabaron los coches de lujo y los viajes. Solo un pequeño apartamento y una clase ordenada por el tribunal sobre cómo no ser un tonto con el dinero. Me levanté, estiré las piernas y caminé hacia las mesas de pruebas. Las cosas de la casa estaban allí, mi viejo portátil, el contenido de la caja fuerte, incluso un portarretratos que había colgado en el pasillo. Clarissa y yo en la playa, sonriendo con sinceridad. Lo recogí, pasando el pulgar por el cristal. Eso fue hace mucho tiempo, cuando ella todavía me miraba como si yo fuera importante. Lo volví a dejar boca abajo y me di la vuelta. No tenía sentido aferrarme a él. El pasado ya había pasado, y yo no era de los que se aferran a él. Mi teléfono vibró, Mike, mi abogado. La prensa sigue llamando. ¿Seguro que no hay comentarios? Le respondí. Claro. Ya me callé. Respondió con el pulgar hacia arriba y me guardé el teléfono. El almacén estaba perdiendo actividad, los agentes salían y el día llegaba a su fin. Rowan se acercó de nuevo, tirando el envoltorio de su chicle a la basura. ¿Cerveza?, preguntó. Los equipos van al bar más tarde. A celebrar. Lo pensé, una botella fría, risas fuertes, una oportunidad para olvidarlo. Sí, dije. Me apunto. Salimos del almacén mientras el sol se ponía y el cielo se tornaba naranja sobre la ciudad. El bar estaba en un antro a unas cuadras de distancia, con el suelo pegajoso y los letreros de neón. El equipo ya estaba allí, Torres, un par de personas más, que ayer incluso se presentó a echar una ronda. Alzaron sus copas cuando entré, aplaudiendo como si hubiera ganado algo importante. Al hombre que derribó a Valen. Rowan gritó, y me permití sonreír, solo un poco. La cerveza estaba fría, la charla era fuerte, y por primera vez en meses, me sentí ligero. Basta de esconderse, basta de fingir. Reed se había ido, Clarissa estaba fuera, y yo seguía de pie. La noche se alargó, el bar vaciándose poco a poco. Me quedé hasta la última llamada, con una segunda cerveza en la mano, viendo al equipo reír e intercambiar historias. Esta era mi vida ahora, mi trabajo, mi propósito, la gente que lo entendía. Clarissa tenía su sentencia, su libertad condicional, el sofá de su hermana. Tenía esto. Y fue suficiente. Pagué mi cuenta, salí y respiré el aire fresco de la noche. Los titulares desaparecerían, las llamadas cesarían. Mañana abriría ese nuevo expediente. Esta noche, simplemente caminaría a casa, con la ciudad en silencio a mi alrededor, sintiéndome yo mismo de nuevo. A la mañana siguiente del bar, me desperté en mi nuevo apartamento, un pequeño lugar en el centro, con las paredes desnudas y cajas sin desempacar. La cama era solo un colchón en el suelo, pero era mía, sin rastros de Clarissa ni de la vida que habíamos tenido. La luz del sol se filtraba por las persianas, dándome en los ojos, y gemí, dándome la vuelta para mirar el móvil. Eran las 7:30, más tarde de lo que pretendía dormir. Había un mensaje de Rowan sin leer. Buenas noches, ¿eh? El equipo sigue en contacto. Sonreí con suficiencia, tirando el teléfono a un lado. La noche anterior había sido ruidosa, cervezas, risas, el equipo tratándome como a un héroe. Me sentí bien, pero ahora había vuelto a la realidad. Me levanté, con las articulaciones entumecidas por el colchón, y me dirigí a la cocina arrastrando los pies. La cafetera seguía en una caja,
así que herví agua en una olla y le eché café instantáneo. Sabía a tierra, pero funcionó. Me apoyé en la encimera, bebiendo despacio, mirando por la ventana como la ciudad despertaba. Los coches tocaban la bocina abajo, la gente corría por las aceras. Mi antigua vida, la casa, Clarissa, la simulación se había ido. Los federales lo habían confiscado todo, la casa se vendió en subasta, y también la villa en Mykonos. Lo último que supe es que el dinero se destinó a un fondo para víctimas. No me importó. No lo quería de vuelta. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez de Keller. Oficina, 9 en punto. Oficial de promociones. Dejé la taza, con una leve sonrisa en los labios. Jefe de delitos financieros encubiertos. Tras la destitución de Reid, lo aprobaron rápidamente, más responsabilidad, más casos, un despacho más grande. Me lo había ganado, sí, pero seguía sintiéndome extraño. 17 años ocultándome, y ahora daba un paso al frente, al descubierto. Bueno, tan abierto como este trabajo. Me duché rápido, con el agua tibia, y me puse una camisa limpia y unos vaqueros. Hoy no traje, solo una reunión, nada de trabajo de campo. Tomé mis llaves y salí. La oficina estaba a 20 minutos en coche, toda de cristal y acero, bullendo con silenciosa energía. Aparqué en el garaje, saludando con la cabeza al guardia que me dejó pasar. Dentro, el lugar olía a papel y desinfectante. Igual que siempre. Keller esperaba en su oficina, una habitación esquinera con vistas al horizonte. Siéntate, dijo, señalando una silla. Lo hice, y deslizó una placa por el escritorio, mi nombre y mi nuevo título estaban grabados debajo. Jefe de Coubert, dijo, reclinándose. Ahora tú diriges el negocio. Elige tu equipo, organiza tus casos. El presupuesto también es tuyo. Recogí la placa, su peso era sólido en mi mano. Gracias, dije, sintiendo lo que sentía. Él asintió, sin rechistar. No lo arruines. El equipo organizó una pequeña celebración después, café y donas en la sala de descanso, y unas palmaditas en la espalda. Rowan sonrió, sosteniendo un buñuelo. Al jefe, dijo, y los demás se rieron. Torres estaba allí, y también un par de caras nuevas. Todos habían oído hablar de Reed, de la redada, de los titulares. Ya eres una leyenda, dijo uno de los novatos, medio en broma. Le quité importancia. Solo hice el trabajo, le dije, tomando una dona. Pero en mi interior, lo comprendí, esto era respeto, real y merecido. No las silenciosas reverencias que recibía como esposo de Clarissa, el tipo que arreglaba el fregadero y cortaba el césped. Esto era diferente. Después de vaciar la sala de descanso, me instalé en mi nueva oficina, más grande que mi antiguo cubículo, con una ventana y un escritorio estable. El expediente que Keller me había dado ayer estaba allí, esperando. Lo abrí y hojeé las páginas de un nuevo objetivo, un estafador de criptomonedas del oeste, las primeras etapas de un caso. Me sentí bien con algo nuevo, algo mío. Empecé a tomar notas, mi bolígrafo rasgando el papel, con un ritmo familiar. Esta era mi vida ahora, trabajo, propósito, un camino claro. Se acabaron las peleas nocturnas con Clarissa, se acabó fingir que era menos de lo que era. Mi teléfono vibró de nuevo mientras trabajaba, esta vez el nombre de Clarissa. Dudé, con el pulgar sobre la pantalla. Habían pasado días desde la sala de conferencias, desde sus lágrimas y disculpas. Supe que se había mudado con su hermana, a un piso estrecho al otro lado de la ciudad. Había comenzado la libertad condicional, y su nombre seguía apareciendo en las noticias de vez en cuando. Abrí el mensaje, ¿podemos hablar? Por favor. Necesito decir algo. Lo miré fijamente, las palabras eran simples pero contundentes. Una parte de mí quería borrarlo, dejar que se desvaneciera como el resto. Pero otra parte, la que recordaba 17 años, me hizo reflexionar. No respondí, simplemente puse el teléfono boca abajo y volví al archivo. El día se alargó entre reuniones, papeleo y un almuerzo rápido de la máquina expendedora. Al anochecer, la oficina estaba en silencio, solo yo y el zumbido de las luces. Me recosté en mi silla, contemplando el horizonte de la ciudad, iluminado al anochecer.
El ascenso, el equipo, el nuevo caso, era una vida que no había imaginado hace un año, atrapado en esa casa con una esposa que no me veía. Ahora estaba aquí, construyendo algo real. Sin embargo, el mensaje de Clarissa me inquietaba. Volví a coger el teléfono y lo leí de nuevo. Necesito decir algo. ¿Qué quedaba? Había dicho bastante, lo siento, estaba asustada, conmocionada. Ya lo había oído todo. Borré el mensaje, con el dedo firme al pulsar el botón. No hubo respuesta. No me devolvieron la llamada. Ella ya había tomado sus decisiones, leyó, el dinero, me echó. Yo también tomé las mías, me marché, lo destruí todo, empecé de nuevo. El icono de la papelera parpadeó y luego desapareció. ¿Listo? Me levanté, agarré mi chaqueta y cerré la puerta de la oficina con llave. El pasillo estaba vacío, mis pasos resonaban mientras me dirigía al garaje. Afuera, el aire era fresco y la ciudad bullía. Mi camioneta arrancó con un traqueteo y conduje a casa, mientras el horizonte se desvanecía en el retrovisor. Esto fue el resultado, el suyo en ruinas, el mío en alza. Y me sentí bien con eso. La nueva oficina se sentía como un nuevo comienzo, con líneas limpias y rincones tranquilos, muy diferente del cubículo desordenado en el que me había encorvado durante años. Era lunes por la mañana, una semana después del ascenso, y entré con un café de la tienda de abajo, de verdad, no la basura instantánea que había estado tomando en el apartamento. La vista desde mi ventana abarcaba toda la ciudad, el horizonte recortado contra un cielo azul pálido. Mi escritorio ya estaba lleno de papeles, y ese caso de estafador de criptomonedas me miraba fijamente desde una carpeta abierta. Dejé el café, colgué la chaqueta en la silla y me puse a trabajar. Era el momento, la verdadera despedida de todo lo que había dejado atrás. Hojeé el archivo, tomando notas con el bolígrafo. El objetivo era un tipo astuto de California que movía dinero sucio mediante ventas de NFT falsos, millones entrando y saliendo como la marea. Era el comienzo, solo pistas y corazonadas, pero me sentí bien al investigar. Mi teléfono permaneció en silencio, sin zumbido de Clarissa ni de nadie más. Borrar su último mensaje había cerrado esa puerta para siempre, y no echaba de menos su peso. El reloj de la pared marcaba más de las 9 de la mañana, la oficina despertaba a mi alrededor, los teléfonos sonaban, se oían pasos en el pasillo. Rowan asomó la cabeza, sonriendo. El jefe se calmó, dijo, lanzándome una pelota antiestrés. La atrapé y la devolví. Ya estoy listo, dije. Se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta. El equipo está listo cuando tú lo estés. Hay gente nueva con ganas de perseguir a este criptopayaso. Asentí, tocando el archivo. Reunión informativa a las 10. ¿Trae café? Se rió, saludando al marcharse. Me gusta esto, dirigir el negocio, elegir el lugar. No se trataba de poder, sino de propósito. Durante años, fui el tipo en las sombras, rastreando a Reed. Ocultándole mi identidad a Clarissa. Ahora estaba al frente, sin máscaras. Bebí un sorbo de café, sintiendo una sensación de calor que me invadía, y seguí leyendo. El caso era un desastre, empresas fantasma, billeteras cifradas, pero había cometido errores peores. Reed era prueba de ello. A media mañana, el equipo entró en fila. Rowan, Torres, dos novatos con miradas ansiosas. Me quedé de pie frente a la pizarra, con el rotulador en la mano, extendiendo la información. El nombre de tarjeta es Ethan Brise. Empecé escribiendo a lo grande. Tiene 34 años y vive en Los Ángeles. Dirige una fachada llamada Brise Digital Arts. Lo tenemos vinculado a $8 millones en transferencias sospechosas, pero es más profundo. Quiero que investiguen sus cuentas, sus contactos, sus hábitos. Asintieron, tomando notas, la sala bullía de concentración. Rowan sonrió con suficiencia. ¿Otro Reed, eh? Negué con la cabeza. Más listo. Más tranquilo. Avanzamos despacio, apretando el paso. La sesión informativa se prolongó 1 hora, con preguntas a raudales, planes formándose. Al final, sentí que ese viejo fuego volvía a arder, agudo, firme, vivo.
El almuerzo consistía en un sándwich en mi escritorio, con migas cayendo sobre el expediente mientras contrastaba pistas. La tarde se desvaneció entre llamadas y correos electrónicos, moviendo hilos para conseguir órdenes judiciales, contactando a fuentes para obtener información sucia sobre Brise. Era un trabajo constante, de esos que me mantenían la mente despejada. No había espacio para la voz de Clarissa, sus lágrimas, lo siento, que resonaba en mi mente. Se había ido, la libertad condicional, el sofá de su hermana, una vida en la que ya no encajaba. Se vendió la casa, la villa también, y todo rastro nuestro desapareció. No revisé mucho las noticias, pero sabía que los titulares habían desaparecido. La esposa del agente encubierto ya era cosa del pasado. Bien. Alrededor de las 5 de la tarde, me recosté y estiré el cuello. La oficina se estaba vaciando, el bullicio del día se estaba apagando. Tomé mi taza de café, ya vacía, y fui a la sala de descanso a enjuagarla. Torres estaba allí, trasteando con la máquina expendedora. «¿Buen primer día, jefe?», preguntó, pateándola hasta que cayó una barra de chocolate. «Sí», dije, echando agua sobre la taza. «Un comienzo perfecto». Él asintió, abriendo el envoltorio. «Hoy la apelación de Valens. Pero no aguantará». Me encogí de hombros, secándome las manos. ¿Dejarlo intentar? Ya terminó. Torres sonrió y salió, y me quedé allí un minuto, con el fregadero goteando detrás de mí. Reed podía apelar todo lo que quisiera, 22 años no lo cambiarían. Mi trabajo era infalible. De vuelta en la oficina, recogí mis cosas, guardé el archivo en la mochila, me puse la chaqueta y apagué las luces. Afuera, la ciudad brillaba, toda naranja y dorada, mientras el sol se ponía. Cerré la puerta con llave y bajé las escaleras, el eco de mis pasos llenaba el silencio. En el garaje, mi camioneta esperaba, con el mismo ruido de siempre al arrancarla. El camino a casa fue tranquilo, el tráfico se hacía más fluido y la radio sonaba una canción que no conocía. Mi apartamento estaba a oscuras cuando entré, solo el zumbido del refrigerador me daba la bienvenida. Dejé mi bolso, me quité las botas y me serví un vaso de agua. Nada de cerveza esta noche, solo calma. Me quedé junto a la ventana, mirando la calle. La gente paseaba perros, los coches pasaban, la vida seguía su curso. Las palabras de Clarissa de hacía meses resonaron en mi mente, no se necesitaban papeles de divorcio. Simplemente vete. Lo hice. Dejé la casa, las mentiras, al hombre con el que me había acorralado. Ella se reiría entonces, pensando que había ganado, pero yo me iría con más de lo que jamás imaginaría. Dignidad, propósito, una vida a su medida. La orden que había cumplido no era solo para Reed. También lo fue para mí, para liberarme del peso de su falta de respeto. No necesitaba un abogado que lo firmara. Lo hice yo mismo. El vaso estaba fresco en mi mano mientras tomaba un sorbo, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera. El estuche de criptomonedas estaba en mi bolso, un nuevo comienzo esperándome. Otro estafador, otra persecución, otra oportunidad para hacer lo que se me daba bien. Sonreí, pequeña pero sincera, y dejé el vaso. El colchón no era gran cosa, pero serviría. Me recosté, con los brazos tras la cabeza, con el techo vacío sobre mí. Aquí no hay fantasmas, solo yo, el trabajo, el camino por delante. Clarissa se despidió, desordenada y ruidosa. Esto era mío, tranquilo y seguro. Y se sintió bien.